Hola amigos, bienvenidos para el panorama Forex semanal del método Vantage para la semana del 6 al 10 de enero. Ya han pasado las fiestas, si bien el mercado se viene mostrando de una forma un poco extraña. Bueno, en principio, aclarar antes de empezar que el próximo viernes 10 de enero esperamos que sea el mes de Non-Farm Payroll, ¿sí? En el cual nosotros en nuestro curso enseñamos cómo negociar en los niveles temporales bajos. Esperar entonces a que haya una volatilidad medio excesiva, especialmente en los pares dólar, porque es ese primer viernes de cada mes en el cual se dan esas noticias que mueven el precio mucho en esas etapas. Vamos entonces a empezar hoy con nuestro par que normalmente hacemos en segundo, eh, en escalas 2, que es el par libra-dólar. Esto lo quiero empezar a hacer hoy porque tenemos aquí una entrada que yo marqué claramente con los marcadores de MetaTrader para aquellos que preguntaban cómo es que hacemos para negociar en tres lotes. Entonces lo que vemos aquí es una entrada que hicimos en el curso que la tomamos en el par de una hora. ¿Sí? En principio lo que veíamos aquí es, vamos a hacer el análisis de arriba hacia abajo. En el nivel semanal, por supuesto, el precio sigue moviéndose hacia arriba, como lo vemos aquí, ¿sí? Desde hace mucho tiempo que se está moviendo hacia arriba, lo vemos semana a semana. En el nivel diario lo que habíamos visto es que el precio se había estancado en este rango lateral y había roto hacia arriba. Vamos a ver un poquito, aquí vemos la línea azul que marca la tendencia alcista en el nivel temporal diario. Vamos entonces ahora a marcar aquí en el nivel de 4 horas. Durante la semana estábamos, digamos, así, ¿sí? Todavía no habían pasado estas velas y lo que habíamos visto entonces es que el precio había roto hacia arriba y había una vela que estaba retrocediendo hacia abajo. Lo que hicimos en el curso entonces es algo que a veces hacemos, que es pasar al nivel de una hora, en el cual se ve aquí más claramente lo que sucede, ¿sí? Esto fue lo que hicimos la semana pasada. Entonces vemos, aquí está la parte superior del rango, ¿sí? Vemos que el precio rompió claramente con un movimiento alcista, ¿sí? Y luego retrocedió también muy claramente, lo cual nos dio un 1, 2, 3 bien claro. ¿M? Em, Ahí, que lo está marcado por estas dos líneas amarillas, que es el color con el que marcamos los movimientos de 1, 2, 3 y de tendencia en el nivel de una hora. A veces usamos el nivel de una hora porque nos permite hacer una entrada temprana, más temprano, ¿sí? Aprovechando los movimientos de ruptura del 1, 2, 3. Si hubiéramos entrado, como vemos aquí, en el nivel de 4 horas, tendríamos que haber esperado posiblemente, yo voy a marcar aquí, aquí había un movimiento bastante estancado, hubiéramos esperado para entrar en esta vela de aquí, ¿sí? Nos hubiéramos perdido unos cuantos pips, probablemente unos 20 o 30 pips. Al entrar en el nivel de una hora, en lugar de entrar en esta vela, entramos un poquito más antes. Si bien el precio luego se estancó, yo voy a marcar de nuevo, ¿sí? Yo quiero entonces ahora enseñar cómo es que negociamos en tres lotes. Entonces tenemos este 1, 2, 3 bien marcado aquí, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Con una vela que rompe claramente hacia arriba, entramos en la segunda vela, más el spread un poquito más tarde, ¿sí? O sea, tendríamos que haber entrado un poquito, tal vez unos 10 pips antes, pero bueno, entramos en este nivel donde marca la flecha azul. El precio luego retrocedió un poquito, estuvo un poco estancado por la hora del día y empezó a moverse hacia arriba, ¿sí? Acá vemos entonces que nuestro riesgo, nuestro stop loss lo pusimos debajo del retroceso, de la parte más baja del retroceso, un poco más abajo de la línea del EMA 32, aproximadamente aquí unos 31, 32, 33 pips debajo. Entonces, a los 33 pips tenemos el nivel de riesgo recompensa 1 a 1, al doble de eso, unos 66 pips, 67, el 1-2 y así sucesivamente, 1-3, 1-4. Entramos entonces con tres mini lotes. ¿Y qué fuimos haciendo? Cuando el precio entonces se movió hacia arriba y llegó al nivel del primer lote, cerramos uno de los lotes, o un tercio del lote, un tercio de nuestra entrada. Lo mismo hicimos aproximadamente, como vemos aquí, cuando el precio se llegó aproximadamente a el nivel de 1, 2 de riesgo recompensa. ¿Qué significa esto? Que a esta altura ya habíamos asegurado tres veces el riesgo, ¿sí? 3 a 1.
El tercer lote lo dejamos correr. ¿Y qué fuimos haciendo? Como estábamos trabajando en el par temporal de una hora, lo cual significa que hay más volatilidad y más cambios, fuimos moviendo el stop loss al nivel del EMA 36, ¿sí? O sea, a medida que el precio se fue moviendo hacia arriba, lo fuimos moviendo. Cuando el precio llegó aproximadamente a este nivel, nosotros teníamos, como vemos aquí, el stop loss por esta altura. ¿Qué sucedió luego? El precio hizo un retroceso muy rápido, ¿sí? Y avanzó hacia abajo de una forma muy rápida. Y nuestro stop loss fue golpeado, fue cruzado en este nivel, cerrando entonces lo que sería nuestro tercer lote. Entonces vamos a hacer un resumen. Entramos teniendo en cuenta que la tendencia principal en el nivel diario, tanto como en el nivel semanal, era hacia arriba. Fuimos al nivel de una hora esperando un 1, 2, 3, ¿sí? Una vez que el precio rompió esta línea tan fuerte de resistencia de aquí, entramos en esta segunda vela aquí, ¿sí? Aquí está la entrada, y cerramos un primer lote cuando el nivel de riesgo recompensa era 1 a 1. En el nivel aproximado, por supuesto, de 1 a 2 cerramos el segundo lote y luego dejamos el tercer lote correr, pero claro, como hubo un movimiento hacia abajo tan marcado, nuestro precio fue tocado aquí, que es aproximadamente como vemos aquí, ¿sí? Vamos a ver la flechita esa, aproximadamente un poco más arriba de un y medio, ¿sí? De un lote y medio. En total entonces hemos ganado un lote, más dos aquí, tres, más un y medio, 4 veces y medio nuestro riesgo. ¿Esto qué significa? Que si hubiéramos arriesgado, por ejemplo, 100 euros o 100 dólares, hubiéramos ganado 430, 450 dólares en una entrada que duró menos de un día, ¿sí? Vamos ahora entonces un poco a la previsión para la semana que viene para este par. Como vemos, el precio, bueno, yo había dicho que estábamos en los primeros días del año. Mucha gente, prácticamente desde las épocas de Navidad hasta mediados de enero, cierra sus cartas, se van de vacaciones y no se permiten negociar más porque los precios son muy erráticos. ¿Qué sucede? Los bancos y muchos de los inversores más potentes, que son los que mueven el precio, están de vacaciones en estas fechas. Entonces el mercado queda a merced un poco de los traders más pequeños, que a muchos de ellos no saben hacer trading o que mueven el precio de formas muy erráticas, ¿sí? Del mercado. Entonces yo lo había esto dicho, lo dije en el curso, lo dije en los videos anteriores. Nosotros seguimos mostrando durante estas semanas, pero a veces aconsejamos tener más cautela, que fue lo que hicimos nosotros aquí, ¿sí? Movernos con un stop loss en el cual lo vamos moviendo de una forma muy cautelosa porque sabemos que el precio puede responder de forma muy errática durante los primeros días del año. Esto fue lo que nos sucedió a nosotros, el precio retrocedió muy de golpe y esta es la razón por la que nos movemos con cierres parciales de un tercio de lote, ¿sí? Para ir anclando, para ir asegurando entradas menores. Bueno, para la semana que viene el precio se movió de una forma muy rápida, con mucha volatilidad hacia abajo y ha tocado un poco este stop, este tope de aquí, ¿sí? Que está marcado por esta línea de rango anterior, esta línea que era oficio un poco como soporte, y también por la línea esta del EMA 200 que, como vemos, se mueve de una forma totalmente horizontal, lo cual nos implica que el precio está estancado en este nivel. ¿Qué hacer? Bueno, es posible que el precio haya hecho entonces un cambio de tendencia, como vemos aquí, ¿sí? Voy a volver un poco donde nos gusta a nosotros moverlo, que es aquí en el nivel de 4 horas. Está entrando de nuevo en este nivel de rango. Si vamos al nivel de 1 hora, lo que podríamos haber hecho es esperar este retroceso de acá y entrar en esta vela de aquí hacia abajo. Yo sugiero esperar a que el precio se estabilice un poco y ver qué sucede. ¿Qué quiero decir con esto? La tendencia ahora está siendo hacia abajo, pero estamos con una especie de cuña que está formada aquí por la línea de tendencia anterior del nivel diario, que como vemos sigue siendo hacia arriba, habiendo nada más que un retroceso a la línea esta azul del EMA 12. Entonces, voy a borrar esto para que nos quede la carta un poco más limpia. ¿Qué hacer? Bueno, si el precio decide seguir moviéndose hacia abajo, yo diría entonces, tanto en el nivel de H4 o en el de 1, donde querramos negociar, esperar entonces como tomar un poco esta línea, ¿sí? Vemos aquí que estas velas son exageradamente largas, con sombras muy marcadas, implican movimientos muy erráticos. Aquí parece que el precio está queriendo estabilizarse un poco más. Si el precio decide seguir moviéndose hacia abajo y realiza un retroceso en este nivel, podríamos
esperar a ver si nos ofrece una entrada hacia abajo, ¿sí? Con un primer tope en este nivel, en esta línea de resistencia, o mejor dicho, un primer tope en esta línea inferior del rango, ¿sí? Que vemos aquí que el precio ha sido respetado muchísimo en las semanas anteriores. Esperar a ver entonces si el precio nos ofrece un 1, 2, 3 claro en este par. Con cautela, la próxima semana todavía es principio de año. El viernes tenemos NFP, Non-Farm Payroll, que es un día de muchísima volatilidad en los pares dólar. Pero en principio, si el precio sigue retrocediendo hacia abajo, en los próximos días o en la semana que viene nos puede otorgar una entrada con cautela hacia abajo, que la haríamos con una posición un poco más pequeña, ¿sí? Porque sabemos que estamos en una etapa de mucho riesgo. En caso de que el precio rebote en esta línea, que parece que la está atravesando ahora, esta línea de tendencia que viene del nivel diario, y quiere irse hacia arriba, bueno, lo de siempre, esperar entonces a ver si sucede un 1, 2, 3 hacia arriba, de esta forma, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, como lo venimos viendo, es que el par cable, el par libra-yen, se viene moviendo. Voy a checar un poco el zoom. Prácticamente desde junio del año pasado, del 2013, por más de 1500 pips, 1600, 1700 pips, en forma prácticamente ininterrumpida hacia arriba, con algunos movimientos laterales, pero con una tendencia que sigue siendo hacia arriba, lo cual implica que estamos en una época de riesgo como para entradas alcistas. Aquellos que quieren esperar a ver si esto se rompe hacia arriba, podrían hacer una entrada hacia arriba, una entrada de compra. En principio, como decíamos, entonces el precio se sigue moviendo hacia abajo, esperamos a ver un 1, 2, 3. Esta semana yo me lo tomaría con calma, pero bueno, ya a partir de la semana que viene, después del viernes, el mercado tiende a estabilizarse, a darnos entradas más claras, pero esto es un poco el panorama para el par libra-yen, perdón, libra-dólar. En el par euro-dólar ha sucedido algo bastante similar. Vemos aquí que habíamos marcado en el nivel de 4 horas, bueno, en principio, como siempre, en los últimos meses, en el nivel semanal, aquí vemos la línea de tendencia semanal y el precio, vemos que el precio claramente se viene moviendo hacia arriba, encontrando un tope en esta línea de resistencia que está marcada con esta línea de aquí, ¿sí? Es que el precio no ha podido superar. En el nivel diario ha sucedido lo mismo, una clara tendencia alcista. Aquí vemos entonces el tope, el triple tope que sucedió en este nivel de resistencia de 1.382. El precio ha rebotado claramente, moviéndose hacia abajo con mucha volatilidad, ¿sí? Con más de 200 pips en un par de días. Vamos a ver entonces perdón por eso, en el nivel de 4 horas lo mismo. Aquí se ve bien claro que el precio ha rebotado claramente. El EMA 12 se ha movido hacia abajo del EMA 36, que es algo parecido a lo que ha sucedido aquí. Pero esta vez el precio ha atravesado esta línea, que es una línea que suele oficiar claramente como resistencia y soporte, que es la línea del EMA 200. En este caso había rebotado, en este caso la ha atravesado. Esto es muy interesante porque nos ofrece entonces una posibilidad de cambio de tendencia hacia abajo, ¿sí? Segundito que voy a cambiar el color porque estamos en el nivel de 4 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos para los próximos días o para la próxima semana? Que el precio decida retroceder aproximándose, perdón, a la línea del EMA 200. En el caso de que el precio retroceda y rebote en la línea del EMA 200, estaríamos en una entrada de libro. El precio moviéndose hacia abajo, con un cruce del EMA 12 hacia abajo sobre el 36, atravesando la línea del EMA 200, retrocediendo, y en caso de rebotar aquí tendríamos aquí una entrada muy interesante para la próxima semana. Lo ponemos en nuestro nivel de observación, con un primer nivel de resistencia que estaría marcado aquí por el EMA 600 y por esta línea que viene desde el nivel semanal. Pero atención, que esto puede indicar un comienzo de cambio de tendencia en el par euro-dólar, lo cual nos implicaría el fin, como vemos aquí, de una larga temporada, como mirábamos antes, de tendencia alcista que está marcada aquí, y el comienzo de un movimiento hacia abajo. Esto es interesante también porque, como vemos aquí, el precio está marcando un tope, ¿sí? Que no ha sido superado prácticamente desde septiembre del 2011, desde hace más de 2 años, ¿sí? O sea, ha llegado a un máximo
que no ha sido superado desde hace mucho tiempo. A observar entonces detenidamente este par, casi todos los pares nos están dando finalmente unas señales de cambio de tendencia hacia abajo, lo cual implica que en las próximas semanas tendríamos muchas posibilidades de hacer trading. En este caso entonces el precio, repito, moviéndose hacia abajo, atravesando la línea del EMA 12 claramente con mucha, del EMA 200, perdón, con mucha volatilidad, el EMA 12 atravesando hacia abajo la línea del EMA 36, a esperar entonces un retroceso y nos daría una entrada muy interesante aquí, con esta zona de aquí, ¿sí? Como primer zona a estar alerta por la que el precio puede rebotar aproximadamente en el nivel de 1.3352 o algo así. A observar entonces el par euro-dólar. Pasamos entonces a los pares yen, empezando con el par euro-yen. El par euro-yen había atravesado esta línea de resistencia, algo parecido a lo que pasó con los pares anteriores. Tocó entonces claramente esta zona de resistencia, esta línea que venía desde el nivel semanal. Dejemos un poquito buscarla. Aquí la tenemos, ¿sí? Esta línea de resistencia que venía desde este nivel semanal ha tocado el precio. A ver dónde estamos, un segundito que me perdí. Sí, en esta línea de 1.45.197, que es esta de aquí, que viene desde este nivel anterior, ¿sí? En el que el precio había hecho un tope claro aquí. Vamos a volver a 4 horas, entonces, para seguir explicando. El precio rebota 3 veces en esta línea de resistencia y como los pares anteriores ha hecho un movimiento hacia abajo muy marcado, ¿sí? Lo que esperamos ahora es que es posible que esta línea que estoy marcando aquí, que antes oficiaba como soporte, ahora oficie como resistencia, lo cual nos daría nuestro tan esperado cambio de tendencia hacia abajo. El EMA 2 se cruza hacia abajo, el precio se mueve con mucha volatilidad, ¿sí? A esperar a ver qué sucede. En el caso de que haya un retroceso en esto, ¿sí? En alguno de estos niveles, por aquí o por aquí, nos marcaría entonces ya un claro 1, 2, 3, un primero en 1, 2, 3 en nuestro par temporal de 4 horas y una clara entrada que nos estaría diciendo aquí que el precio ha decidido cambiar de tendencia. A esperar a ver si esto sucede. Repito, estos días el precio va a estar aún un poco errático, un poco enloquecido por los cambios del principio de año, pero podríamos tener una entrada interesante, otro par para poner en observación. Nuestra primer línea entonces de posible soporte sería esta línea que marcaría, mientras sigue avanzando, el EMA 12 por aquí, y nuestra segunda línea, esta línea de soporte que está marcada aquí en el nivel de 139. A esperar entonces este retroceso que ya está siendo marcado por esta vela verde y lo ponemos entonces en nuestra lista de observación claramente. Como digo anteriormente, muchos de los pares parecen estar queriendo entonces al fin cambiar de tendencia hacia abajo. El par dólar-yen, nosotros habíamos tenido y hemos hecho entrada, yo la hice también en mi cuenta personal y la hicimos en el curso Vantage Elite, en donde tenemos nuestra comunidad de inversores que nos juntamos todas las semanas a estudiar el sistema y a ver en vivo entradas de trading. Habíamos visto entonces esta entrada en la cual el precio había roto esta línea de resistencia, había generado un 1, 2, 3 muy claro y aquí tenemos la entrada que nos dio una ¿cómo se dice? Una relación riesgo-recompensa de 1-2. Aquí el precio empezó a retroceder y se montó de una forma muy errática. Algunos de nosotros salimos en este nivel. ¿Qué es lo que está haciendo el precio ahora entonces? Vamos a borrar este 1, 2, 3 que ya no nos interesa, ya es pasado. Esto que nos marca las entradas aquí. El precio aquí, vamos a actualizar esta línea, ¿sí? Ha roto, por un lado, la línea de tendencia hacia arriba en el nivel de 4 horas. Por supuesto en el nivel semanal lo vemos aquí rápidamente, tanto como en el nivel diario. El precio sigue moviéndose hacia arriba con un retroceso que está empezando a romper la línea de tendencia diaria hacia arriba, ¿sí? Entonces esto es interesante. El precio ha rebotado aquí y ha dado un retroceso interesante. Yo diría de que esperáramos, esta entrada yo la veo un poco sospechosa, ¿por qué? Porque ha rebotado en la línea anterior de tendencia superior, hacia arriba, ¿sí? Y además porque el EMA 12 no ha tenido tiempo de moverse hacia abajo y pareciera como que está moviéndose de nuevo hacia arriba sobre la línea roja del EMA 36. Pero en el caso de que haya un retroceso marcado hacia aquí y que rompa esta línea de aquí,
esto nos marcaría prácticamente, posiblemente, definitivamente un cambio de tendencia hacia abajo, aunque no está tan claro como en el par anterior, pero a esperar entonces a que suceda esta configuración, ¿sí? ¿Mm? A esperar a ver si el precio rebota en esta línea y yo diría esperar a que el precio se decida romper definitivamente esta línea de tendencia hacia arriba que viene en el nivel diario, con lo que tendríamos un 1, 2, 3 muy marcado y podríamos entrar en este nivel con un margen de 80 pips hasta la primera zona, digamos, en la que el precio podría llegar a rebotar. Mi experiencia es que cuando el precio llega a un máximo, como están llegando los precios, aquí lo vemos claramente, después de mucho tiempo, cuando el precio se agota y decide cambiar de tendencia hacia abajo, nos da un movimiento en contra, en este caso sería hasta abajo, de mucha volatilidad en los cuales podemos sumarnos a esa entrada, tal como lo hicimos aquellos que entramos en esta primera entrada aquí, con el precio que no rebotó prácticamente, no atravesó casi nunca la línea del EMA 36 y la línea de tendencia. En el caso de que se invierta, vamos a tener entonces posibilidades de muchas entradas o de entradas con mucha ganancia, con mucha relación riesgo-recompensa. A esperar entonces a ver si el precio se decide romper este nivel, esperar un retroceso, lo ponemos en la observación. No está tan claro como el par anterior, en el cual ya hay un movimiento interesante de ruptura en la zona de resistencia esta, ¿sí? Esto era entonces, ahora aquí lo vuelvo para el par dólar-yen. Vamos a hablar del par libra-yen. Más o menos vemos lo mismo. Luego de este 1, 2, 3 hacia arriba, que nos dio una entrada interesante. El precio rompe hacia abajo, el EMA 12 rompe hacia abajo sobre el EMA 36. Vamos a marcar este 1, 2, 3 aquí. Y tenemos ya un par de velas que nos indican un retroceso del precio. No quiero extenderme mucho sobre esta explicación porque sería repetirnos. Esperamos a ver qué pasa con este retroceso, ¿sí? En el nivel semanal la tendencia sigue siendo hacia arriba. En el nivel diario lo mismo. Yo marcaría probablemente esta línea de este modo desde aquí, ¿sí? Y vemos que el precio está tocando la zona de la línea de resistencia, en este caso de soporte, mejor dicho, que viene del nivel diario, ¿sí? Y esperaríamos, tal como habíamos dicho en el caso anterior, a que el precio se decida romper definitivamente esta línea, ¿sí? Y probablemente haga un retroceso, marcándonos entonces una entrada en este nivel. Lo mismo con el sistema Vantage. Y tendríamos entonces un primer nivel de riesgo de rebote aquí en esta línea y un segundo nivel por aquí, por esta zona donde estaría el EMA 200. No me quiero extender porque es la misma situación que los pares anteriores. Ponemos estos tres pares en observación a ver cuál se mueve de forma más adecuada al sistema Vantage, pero yo creo que si el precio decide invertirse en estos pares, tales como los pares dólar, podemos tener entradas muy claras entonces para uno de los pares dólar, ya será el de libra o el de euro, y para uno de los pares yen. Yo siempre explico que si los tres pares yen se están moviendo con una configuración similar, no tiene sentido tomar tres entradas, una en cada par. Elegimos el que se esté moviendo con más volatilidad, con mejor configuración y nos montamos sobre ese. A esperar entonces, a observar estos pares. Interesante las semanas que viene, principio de año, yo veo entradas interesantes para observar. Venimos ahora entonces al OSI, al par dólar australiano, dólar norteamericano, en el cual parece que finalmente se ha decidido romper este rectángulo, en el cual el precio se movió lateralmente, ¿sí? Rebotando dentro de estos dos precios, el 0.882 y el 0.894. Es interesante entonces observar que el precio ha hecho un 1, 2, 3, en principio está haciéndolo, ¿sí? El precio ha rebotado, mejor dicho, ha atravesado esta línea superior del rango y está haciendo un retroceso que está ahora exactamente al pip sobre esta línea. Si el precio sigue moviéndose hacia arriba, vamos a tener una entrada muy interesante, muy interesante, con mucho margen de acción, ya que no tenemos prácticamente líneas de resistencia ni de soporte en esta zona, solo está del EMA 200 y aquí, que la voy a marcar, esta línea del rango anterior, ¿sí? Tenemos estas dos líneas de aquí en el que el precio se estancó en estos dos niveles. Sin embargo, bueno, como vemos en el nivel semanal, ¿sí? El precio, esta es la línea naranja del nivel semanal, se ha tenido un 1, 2, 3 muy marcado aquí y sigue moviéndose hacia abajo. Y en el nivel diario,
un poco más de lo mismo, ¿sí? El precio se viene moviendo hacia abajo, hacia aquí, y pareciera que estas últimas dos velas están rompiendo la línea de tendencia del nivel diario, lo cual implicaría que para la semana que viene tenemos aquí ya un pequeño retroceso que nos hace marcar que en el nivel diario también hay una tendencia hacia arriba. Volviendo en el nivel de 4 horas, entonces esperar a ver si el precio confirma este 1, 2, 3 y hay un cambio hacia arriba, ¿sí? Esto es invertido respecto a los pares anteriores. Lo ponemos en observación porque puede ser interesante, ya que esta línea de aquí es una línea de soporte muy marcada. Como vemos, el precio ha rebotado y se ha quedado en esta zona durante bastante tiempo. Podemos tener una entrada aquí, esperar a que el precio retroceda y nos otorgue entonces una entrada interesante, el OSI. Y por último vamos a analizar el par de oro. El par oro está haciendo entonces un movimiento hacia abajo muy marcado. Vemos entonces primero en el análisis de arriba hacia abajo, en el nivel semanal, que el precio ha rebotado sobre la línea esta, pero sigue moviendo hacia abajo, o sea, tenemos una tendencia muy clara hacia abajo. Lo mismo vemos aquí, un segundito, con el nivel diario, ¿sí? Si bien el precio ha roto un poco esta tendencia, vamos a esperar a ver qué sucede, porque probablemente tengamos una línea de tendencia que se marque desde aquí hasta aquí si el precio sigue retrocediendo. El precio apenas está entonces ahora sobre el nivel del EMA 36 y sobre este nivel de resistencia que es a esperar a ver qué sucede. En el caso de que el precio, vamos al nivel de 4 horas, se siga moviendo hacia abajo, bueno, tendríamos una confirmación de que la tendencia sigue siendo hacia abajo. En el nivel de 4 horas tenemos algo muy interesante aquí, que el precio está estancado, ¿sí? Desde hace varias velas en el EMA 200. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces nos da un rebote aquí, lo cual nos da una entrada de rebote, que esto es algo que lo vemos en el curso avanzado. Aquellos que están en el curso de las mañanas saben de qué hablo, ¿sí? Cuando el precio viene moviéndose con mucha volatilidad y sin retrocesos y rebota en el EMA 200, a menudo entramos aquí con una entrada de muy poquito riesgo, ¿sí? Y targeteando el nivel de resistencia que sería el de esta línea, lo cual nos daría una entrada con una bastante ventajosa en cuanto al riesgo-relación, a la relación riesgo-recompensa. En caso de que esta tendencia se siga moviendo hacia arriba, lo cual nos marcaría entonces un cambio hacia arriba, bueno, a esperar ¿qué tiene que suceder? Que el precio claramente rompa esta línea blanca del EMA 200 y por supuesto rebote hacia abajo, ¿sí? Probablemente en el caso de que la línea del EMA 200 se mueva aquí, el precio se mueva rompiendo, que hasta ahora viene haciéndolo porque no tenemos ningún retroceso, y rebote en el EMA 200, tenemos una entrada perfecta del libro que sucedería en este nivel, ¿sí? Con un posible rebote en esta línea que habría que observar, pero si el precio viene con buena volatilidad nos puede dar una entrada interesante. En el nivel de diario, lo que vemos entonces es que esto aún no ha sucedido, el precio recién está sobre esta zona de soporte, perdón, de resistencia, y simplemente vemos un retroceso con una tendencia que todavía no está claramente marcada alcista. En el nivel de 4 horas este cruce ya ha sucedido y la tendencia está sucediendo hacia arriba. Observar el oro entonces en el nivel de 4 horas, porque pueden suceder dos cosas, repito, que el precio decida rebotar finalmente luego de estancarse en este nivel hacia abajo. Voy a marcar la línea aquí, con lo cual entraríamos en la segunda vela roja, ¿sí? Con una stop loss pequeñito aquí nomás, sobre el punto superior del retroceso, lo cual nos daría, como vemos aquí, una entrada con mucha ventaja. O otra cosa que puede suceder es que el precio se mueva hacia arriba, rompa el nivel de esta línea blanca que es el EMA 200, retroceda sobre esta línea, con lo cual esta línea pasaría a ser de resistencia a ser soporte y nos daría una entrada muy ventajosa hacia arriba. En fin, amigos, estos son los pares que analizamos cada semana. A esperar la semana que viene, sabiendo que tenemos prácticamente entradas posibles en todos los pares finalmente. Yo creo que esta semana estará un poco el par un poco errático, pero para la otra vamos a estar muy alertas porque ya comienza definitivamente el año 2014 con muchos auspicios de entradas para la mayoría de los pares y para el par oro. Nos vemos entonces en el curso semanal el martes a la mañana.
para aquellos que están en el curso en vivo. Y a partir del día 15, como dije, ya voy a ir dando noticias de un posible curso gratuito para todos de introducción del sistema Vantage. Un momento que cierro esta ventana y con esto me despido hasta la semana que viene. Un gran abrazo.